Muy buenas amigos televidentes, sean todos bienvenidos nueva vez a su programa Actualidad Preventiva. Como siempre, tratando de buscar temas de actualidad e invitados que son de interés para todos ustedes. Hoy vamos a conversar un diálogo interesante con el licenciado Manuel Sierra, Manny Sierra, abogado penalista de la República, persona con muy buena experiencia, fue mi abogado en algunos casos. Y bueno, pues aquí tenemos, hoy vamos a intercambiar con unos temas interesantes alrededor de la Judicatura Dominicana. Saludos, ¿cómo está usted, doctor? Es un placer para mí poder acompañarle y vamos a ver en esta conversación qué sacamos a flote. Bueno, algo bueno siempre habrá. Así es. Licenciado Sierra, miren, con el tema de la justicia dominicana y también incluyendo el Ministerio Público, creo que tenemos muchos temas por donde comenzar y donde cortar, o telas por donde cortar. Sin embargo, me gustaría primero ver una evaluación suya con relación a estos 2 años y meses que lleva este Ministerio Público, el cual, al principio del gobierno, el presidente de la República, Luis Abinader, lo catalogó como un Ministerio Público independiente. Al margen de lo que las consideraciones que podemos tener, de que si la Constitución de la República indica alguna independencia de ese poder, o si es una opción del presidente, que algo lo ve, a la gente lo ve así, lo perciba, poniendo lógicamente primero a Miriam Germán, que es la Procuradora General de la República, jueza de toda su trayectoria, persona muy capaz y muy honesta, que eso además le suma un valor agregado al Ministerio Público. Pero viéndolo con este caso y con todos los casos, los frentes que se ha hablado, vamos a hacer una evaluación general para después entrar en lo particular. Mire, yo creo que pudiera entenderse como un acto de buena intención del presidente de la República tratar de desvincular más bien la parte del Ministerio Público de la parte política, que es lo que tradicionalmente se ha cuestionado. Originariamente eran los jueces los que tenían o los que ingresaban al sistema a través de la escogencia que hacían los políticos. Lo hacían generalmente con los senadores, los diputados, que escogían cada cierto tiempo a abogados vinculados políticamente a esas parcelas políticas, y entonces los iban seleccionando y los jueces ingresaban al sistema a través de los políticos. Eso a partir del 98 ya, con toda una discusión que se generó en el país, se creó el Consejo Nacional de la Magistratura. Correcto. Y los jueces entonces comenzaron a ser seleccionados directamente por ese órgano constitucional. Peña Gómez luchó bastante para que se creara esa institución, fruto de que se discutía bastante de que los jueces eran políticos, sí. Y en aquellos casos donde habían situaciones de carácter político, entonces los jueces aparentemente se ladeaban casi siempre para el lado de los políticos que los escogían o los seleccionaban o los designaban, que se hacían finalmente a través del Senado. Luego eso fue cambiando y entonces se crea el Consejo Nacional de la Magistratura y selecciona a los jueces. Eso en América Latina, en lo que tiene que ver con el Ministerio Público, ha habido toda una corriente de hacer más independiente, más alejado al Ministerio Público de la parte política. Pero ahí hay una seria discusión. Casi nunca y en ningún estado, salvo que no sea en algunos países de la región, no muchos tampoco, en el caso de Guatemala, creo que en el caso de Honduras, creo que en el caso de Chile y creo que en el caso de Ecuador, específicamente son 4 o 5 países que con un proyecto a través de algunas instituciones norteamericanas crearon un Ministerio Público independiente. Eso yo
particularmente no sé si ha sido mejor o peor, porque en todas las partes del mundo, incluyendo los países más organizados, Estados europeos, Unidos, por ejemplo, Estados exacto, Unidos. el Ministerio Público es un Una brazo dependencia armado, ¿no? claro, el brazo del del Poder Ejecutivo. Ejecutivo. Claro. Con nosotros eso se ha querido establecer y el presidente de la República en su campaña le propuso eso al país. Una vez que llegó, trató, por lo menos en el discurso, de decir, con la selección de algunos ministerios públicos que ya estaban en el sistema, que son de carrera, y otros que ingresaban con la nueva Procuradora General de la República, que es una funcionaria de la libre elección del presidente de la República. Por eso han pretendido hacer, dentro de todas estas propuestas que ha hecho el actual presidente, un Ministerio de Justicia, porque es lógico que el Procurador General de la República es un funcionario de la libre elección del presidente de la República. Claro que sí. A todo eso el presidente ha querido decir, bueno, ya tenemos un Ministerio Público independiente. A mí me parece que hubo un mal asesoramiento al presidente de la República al colocarle ese discurso en la boca sin antes no hacer modificaciones de algunas instituciones políticas y jurídicas ya establecidas. Como tú podrás ver, hay un sector político, sobre todo lo que tiene que ver con el expresidente Leonel Fernández, que digamos fue el propulsor de esta nueva constitución que aparece en el 2010, una modificación radical, y es ahí entonces donde se hace de manera más independiente, de alguna forma, al Ministerio Público, independiente en el sentido de sus actuaciones y de la propia asignación de su presupuesto. Anual. Que tampoco es tanto independiente, porque entonces, aunque la ley establece un porcentaje fijo, no se le da el porcentaje. Pero ya eso es un asunto, digamos, de una falta de cumplimiento del Poder Ejecutivo en la distribución de esos fondos. Pero, escúcheme, licenciado, pero compromete como quiera al Ejecutivo frente al Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene que estar constantemente diciéndole al Ejecutivo, dame el recurso. Y entonces eso hace que tú dependa o penda de eso. Sí. En ese punto entonces, el presidente con la finalidad de, digamos en el discurso, de hacer más independiente al Ministerio Público, trata de legitimar, y es lo que yo creo que es la figura de Miriam Germán en este movimiento de designaciones, Sí. que es una persona que todo el mundo le ha conocido históricamente, sus niveles de independencia y en su forma de actuar. Y lo fue así en todos los años que estuvo en la judicatura. Ella era muy consecuente en el cumplimiento de la norma y en el cumplimiento de lo que ella pensaba en combinación con esa parte de la norma. Es de ahí entonces donde el presidente actual dice, bueno, ya tenemos un Ministerio Público independiente. Pero sin embargo, termina designando a ese Ministerio Público y los otros que son de carrera que también tienen que ser designados a través del propio procurador o de la procuradora que llegue. Es decir, son 14 adjuntos. Porque eso no lo podía cambiar, porque eso está ya con lo que es. 7 no los puede cambiar. Ajá. 7 son de carrera que hay que subirlos. Pero los sube a su vez la procuradora o el procurador que llega. Y 7 son, digamos, políticos que llegan con esa procuradora. Yo creo que eso no es más que un discurso. Al final del día tienen una dependencia del Poder Ejecutivo y por tanto no es verdad que existe tal independencia. Aunque los textos dicen que pueden actuar independientemente e históricamente. Sin tener que decir que son independientes. Pero que históricamente ha sido así. Exacto. Es más, te confieso algo con toda honestidad. Yo creo que el Ministerio Público hoy es menos independiente que en los años de Balaguer. Parece chocante. Sí. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público en todo el curso de la historia opinaba a raíz del proceso en torno a lo que veía en la batalla, en la guerra, en la audiencia.
y emitía su dictamen a partir de ahí. Ya. Hoy no. Hoy, a nivel nacional, todos los fiscales, cuando se trata de casos mayores, ¿verdad? Casos de corrupción, casos que tienen que ver con drogas muy altos, casos que tienen que ver con armas, tienen necesariamente que traerlo a la encargada y consultarlo Sí. con la encargada de persecución del Ministerio Público, que digamos que es el órgano de mayor fuerza al interior del Ministerio Público. El órgano de No es ni persecución. siquiera la procuradora. La procuradora es como la encargada política del estamento en términos general, y creo que hasta en su parte administrativa, Sí, más que en correcto. su parte operativa. Claro, el operativo y todo eso, ese caso que usted menciona es Jenny Berenice. Correcto. Ella tiene en el día a día Ujú. del Ministerio Público a nivel nacional, llamando Ministerio Público a la figura, ¿verdad? Un mayor contacto y una mayor dirección de todo lo que se debe hacer en el sistema jurisdiccional. No en el sistema judicial, porque la Sí. parte del sistema judicial, quienes lo llevan a cabo son los jueces. Claro. Ahora, el Ministerio Público, digamos que es la otra ala Sí, sí. del sistema judicial. Por eso entonces, ellos son del sistema jurisdiccional, que están dentro del sistema judicial, pero que al final el sistema judicial es el juez, el que decide Claro. la situación. En ese sentido, yo creo que ese es el órgano de mayor importancia en el Ministerio Público a nivel general. Pero son subordinados al ministro, al Procurador General de la República, ¿verdad? Ahí hay una discusión, Así. sí, ahí hay una seria discusión, y por eso hay un punto que más adelante lo vamos a tratar, Ok. y que sé que tú me vas a preguntar de eso, que parecería que hay como una especie de contrachoque Sí. o de no entendimiento Sí. en las políticas contra la criminalidad que se está llevando a cabo. Por tanto, yo creo en una evaluación de lo que ha sido el Ministerio Público, que si bien pudiese entenderse hay una buena intención de parte del Poder Ejecutivo en que el Ministerio Público lleve a cabo un papel beneficioso a la sociedad, en cuanto en tanto ha pretendido decir que se trata de un órgano independiente, no es más que parte de un discurso que al final, me parece a mí, no ha sido o no está siendo lo efectivo que la gente esperó en algún momento ocurriese. Mire, el presidente actual, en su campaña, como usted dice, pedía o decía que iba a ser un ministerio público independiente y que los casos de corrupción administrativa se iban a conocer, se iban a valorar y se iban a someter a la justicia. Y la justicia tiene que jugar su parte. Este ministerio público comenzó casi el mismo mes en que tomaron posición a sacar casos del gobierno anterior y algunos inclusive de este propio gobierno en la medida en que iban avanzando y están en el Ministerio Público. Muchos de esos casos llevan ya 18 meses, otros más, y el Ministerio Público no ha podido conseguir las pruebas para irse a juicio de fondo y ha tenido que, conforme a lo que dice la propia ley, otorgar los jueces medidas de que prisión domiciliaria a muchos de ellos y a otros quizás lo ha liberado porque ha investigado. Me gustaría esa evaluación, doctor o licenciado. ¿Qué es lo que pasa con el Ministerio Público? Que se ha embarcado en tantos casos simultáneamente. No importa el número de gente que tenga por debajo, tanto Jenny Berenice como Wilson Camacho, que son las dos alas de un pájaro que va hacia adelante. Y que realmente hasta ahora, aunque el gobierno diga que es independiente, la inacción de lo que está pasando ahí le afecta al propio gobierno. ¿Qué tú opinas? Mira, es que estos casos
que son tan técnicos, porque no es el caso usual del homicidio, ¿verdad? De una estafa de menor cuantía. Que está la evidencia está ahí. Correcto, correcto. Sino que estos son casos de ciencia. Entonces, a mi humilde entender, yo creo que se le ha dado un poco de tratamiento como si se tratase de los casos comunes y corrientes del día a día. Y aquí, el Ministerio Público, en este tipo de casos que necesariamente no solamente se envuelve sobre las manos de los abogados y los fiscales, ahí intervienen muchos profesionales más, ahí intervienen los auditores, ahí intervienen los sociólogos, los psicólogos, los peritos, gente que hace medidas, ingenieros. Sí, sí. Intervienen en todos estos casos porque se trata de casos económicos. Creo que el Ministerio Público, con la finalidad de decir que hay una lucha seria contra la corrupción, que debemos decir que puede ser un derecho y un deseo legítimo de la sociedad, Sí, de todas las sociedades. de que así ocurra, Sí. pero que ha tratado en ese corre-corre latinoamericano de un poco de mezcla entre lo político y lo jurídico, ¿verdad? Sí, sí. Darle agilidad y dar unos golpes de efectos en el inicio, pero que al final del día los casos entonces cuando se van como aterrizando, ¿no? Van tomando otro color, es como el juego, en la medida en que va avanzando, va tomando rumbos distintos. Entonces, lo que ha pasado es que el Ministerio Público, lógicamente, que un juez te dé una medida, una orden para allanar, para arrestar, en principio, en cuanto a lo que políticamente se había prometido al país, surtió un efecto. Es decir, toda esta gente están presos por actos de corrupción y entonces, en un poco contradictorio, por cierto, porque mientras se le decía a la gente, mire, yo cuento con todo el arsenal probatorio para llevar rápidamente a juicio a esta gente, en esa misma solicitud de medida de coerción, ¿qué es lo que se ha confundido? Inclusive se ha confundido desde el mismo órgano jurisdiccional, en el sentido de decirle al país que por el solo hecho de una medida de coerción ya hay un caso. Ya. Entonces, eso, en la medida que ha comenzado a aterrizarse, ha ido necesariamente tomando su cauce normal. Vamos a pararlo ahí, licenciado, y vamos a hacer una pausa, porque ahí este tema no debemos pararnos. Vamos a seguir en Actualidad Preventiva. Recuérdense, señores, de activar en YouTube nuestro canal, Actualidad Preventiva, dele a seguir y después a la campanita. Pausamos.